9. Desigualdad tecnocientífica y geopolítica de la estructura económica capitalista. Así pues, la estructura económica capitalista se caracteriza por la sistemática introducción de la investigación tecnocientífica en el proceso productivo, pues es constituyente suyo, lo que acorta el tiempo de renovación del capital fijo. Esta innovación tecnocientífica permanente obliga a emplear y producir fuerza de trabajo cuya cualificación y formación no se vincula a procesos productivos concretos, sino que resulta ser, como afirma Marzoa, una preparación tecnocientífica abstracta y más aún con la automatización de los procesos productivos. Se produce una tendencia a la igualación, por ascenso general, de la composición orgánica del capital en todos los sectores económicos más decisivos, también del sector primario, agricultura, ganadería y pesca, cuya especificidad económica deja de existir. No desaparecen las sobreganancias debido a productividades superiores en algunos sectores, pues la competencia entre estos sectores refuerza la estructura económica, aunque genere desequilibrios. Nota al pie 92. Afirma Marzoa, refiriéndose al marco nacional de los estados capitalistas más avanzados, abro comillas, en régimen capitalista el ascenso general y la igualdad tienen lugar precisamente a través de la lucha general por la desigualdad. De hecho, vuelven a ser fundamentales, como fue de sobreganancias, las diferencias de productividad entre sectores y/o empresas y ya no especialmente entre países. Felipe Martínez Marzoa, 1983. En lo que respecta a la dialéctica de clases, estados e imperios a nivel general en la estructura económica capitalista, el modo de relación efectiva entre estados es, necesariamente, el intercambio desigual de mercancías, y ya no la inversión de capital en los países avanzados en los subdesarrollados. Aunque se sigue dando la producción y exportación de materias primas, casi como monocultivo, de Iberoamérica y África al resto del mundo, lo que empezó a preponderar a partir sobre todo de 1967 es la participación de capital extranjero en empresas autóctonas. Dentro de las cadenas globales de valor, la inversión de capital de países avanzados en otros países avanzados es más importante que la inversión de países avanzados en subdesarrollados. De ahí que, desde entonces, haya primado la constitución de grandes empresas con capital de varios países avanzados. Ya no es necesaria la ampliación de espacios económicos secundarios para distintos capitales nacionales. Ahora prima la internacionalización del capital mismo. Ya no se trata de dividir el planeta Tierra en zonas de dominio de diversos imperialismos nacionales, como ocurría hasta 1945. Ahora, las antiguas colonias son formalmente estados-nación con asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, misiones diplomáticas, clases nacionales, fronteras y aduanas permanentes. Más que decrecer, el número de estados es cada vez mayor. No obstante, aunque la hegemonía de los estados avanzados sobre los menos avanzados ya no sea como antes de la descolonización, se siguen produciendo procesos de subordinación geopolítica y geoeconómica, que también se da entre los propios países avanzados y entre los propios países subdesarrollados. La incesante innovación tecnocientífica acorta el tiempo de la renovación del capital fijo, por lo que su aportización en los procesos productivos es más rápida. La estructura económica capitalista está obligada a prever con exactitud todos los factores productivos, más allá de la información que proporcionan los precios comerciales, y, por tanto, está obligada a cuidar de que se cumplan todas sus previsiones, lo cual es difícil en un ámbito atomizado, anárquico, de competencia interempresarial, interclasista e interestatal. Precios comerciales, salarios de los trabajadores, impuestos, cantidad en especie de materias primas y de capital fijo, inversiones tecnocientíficas, información geográfica para la localización de empresas y para transporte, tiempo de trabajo socialmente necesario para producir, distribuir e intercambiar mercancías, tipos de interés y valor de cambio monetario internacional, nombre y número de proveedores, información indirecta sobre preferencias de consumo vía algoritmos de internet y redes sociales, incluso nombres, apellidos y direcciones de consumidores puntuales o habituales, son cosas que el capital debe conocer al instante y casi de antemano. Se trata, además, de factores que traspasan al propio campo económico, pues cubren la totalidad de la vida política y social.
el capital ha desarrollado una programación en el conjunto de la sociedad política que, cuanto más avanzados sean los métodos tecnocientíficos, más aspectos de la vida abarcará. (10) ¿La economía política o solo el capitalismo explica el capitalismo? La disciplina del conocimiento que analiza y estudia los fenómenos propios de la estructura económica capitalista y también la que los justifica de manera tautológica es la economía política, la cual, para ocultar su papel ideológico, se llama simplemente economía desde 1980. Santiago del Mesilla, 2018. No otra cosa es el papel de la economía política, disciplina prácticamente construida por los liberales en sus distintas familias. Así, cuando ellos afirman que si no se es liberal no se sabe de economía, la parte de verdad de esta falsedad estriba en que la economía política tiene, como función ideológica, explicar los fenómenos del modo de producción capitalista como los únicos posibles de toda estructura económica. De ahí que, anacrónicamente, analice modos de producción del pasado e incluso relaciones entre homínidos prehistóricos o entre animales desde categorías de una estructura económica, la capitalista, que trata de buscar sus raíces más allá del momento histórico en que se configura como tal. Evidentemente, siempre ha existido capital para invertir en un negocio o para pagar una tarea, pero solo en la modernidad ha existido una estructura económica cuyo fundamento es el capital convertido en categoría económica fundamental y cuya unidad básica, elemental, es la mercancía. Por ello, el liberalismo, que solo es la ideología que justifica el modo de producción capitalista y sus desarrollos políticos, la democracia, la libertad de expresión, el pluripartidismo, los medios de comunicación de masas, el individualismo como motor de bienestar colectivo, no puede concebir una estructura económica, un modo de producción que no sea el capitalista, porque la disciplina que estudia, pero también defiende, las relaciones sociales de dicha estructura económica moderna, solo ha podido existir con dicha estructura económica. La economía política es, junto con la física, la disciplina moderna por excelencia, pues nace con la modernidad, explica asépticamente la modernidad y concibe la modernidad como una gigantesca estructura económica racional que es irrebasable. No se puede ser anticapitalista porque ello supone negar dicha racionalidad estructural histórica irrebasable. Por eso no se puede volver al pasado premoderno. Otra cosa es concebir la modernidad como una situación histórica en la que partir para llegar a otra situación. Y es en ese horizonte post-capitalista, post-occidental realmente en el que se mueve Marx. Nota al pie 94. No concebimos dicha situación como postmoderna. La postmodernidad no es más que modernidad en proceso de atomización, pero también es su desarrollo. La modernidad no surge con el humanismo, una lectura cristiana de Grecia y Roma, ni con el descubrimiento de América. La modernidad, propiamente hablando, es el modo de producción capitalista que se instaura tras la primera revolución industrial, la balcanización del Imperio Español y la independencia del Brasil y el inicio del siglo de la humillación contra la China gobernada por la dinastía Qing. No es la Ilustración francesa, burguesa pero todavía confiada en las enseñanzas de los fisiócratas y su primacía de la agricultura, los que bautizan la modernidad. Es el Imperio Británico, la explotación de su proletariado, la extensión de su liberalismo Whig y su darwinismo social a través del colonialismo. Y los Estados Unidos después los que desarrollan dicha modernidad. Británicos y estadounidenses han recubierto con su acción histórica lo que Francia, Alemania o Japón trataron de desarrollar. Son ellos los que han extendido e impuesto una idea determinada de modernidad asociada a la democracia, el capitalismo, el liberalismo económico, político y filosófico y, lo digan o no, a la mercancía. La modernidad es el capitalismo y el capitalismo es Occidente
en el que no cabe ningún tipo de sociedad política poderosa ni premoderna, como la Iberofonía unificada entre 1580 y 1640, ni post-occidental como la Unión Soviética o la República Popular China. 11. La modernidad capitalista y la deshelenización del cristianismo a partir de Lutero. La modernidad avanzada a nivel tecnocientífico no necesita, sin embargo, ser avanzada a nivel filosófico. El padre de la idea de Occidente, Lutero, ya animó a pisotear y destruir esa perra dañina llamada razón. Con Lutero comienza la deshelenización del cristianismo, que también ha afectado a la Iglesia Católica, que, aun siendo la confesión cristiana todavía mayoritaria, inevitablemente se ha protestantizado a nivel sociológico, pues no le queda otro remedio si quiere sobrevivir en la estructura económica capitalista, y una deshelenización de la razón que, en un mundo cada vez más secularizado, no puede rebasar lo práctico y suficiente para ser funcional a la estructura económica moderna. Nota P 95, hecho que ya denunció el Papa Benedicto XVI, es decir, la deshelenización del cristianismo. Más allá de la mera razón instrumental que definiera Horkheimer, necesaria para realizar las operaciones que mantienen estable y recurrente la estructura económica capitalista, la modernidad no requiere razón crítica, esencialmente revolucionaria, aunque ella se haya instalado y perpetuado a través de revoluciones. La diosa razón de la Revolución Francesa burguesa todavía invocaba el racionalismo grecorromano y muy presente en la construcción de los imperios portugués y español. Pero Occidente, la modernidad realmente existente, instaurada por los imperios anglosajones, reduce la razón griega y romana, de la que se consideran continuadores y herederos, a mera razón instrumental al servicio de una estructura económica que considera irrebasable e imposible de agotarse y caer. La caída del Imperio Soviético, el penúltimo proyecto de razón crítica grecorromana cuya finalidad era rebasar los límites de la razón instrumental de Occidente, parece haberles dado alas para verse invencibles. Y a muchos les cuesta ver un modo post-occidental hegemonizado por el socialismo chino, el cual cumple, por acabamiento, los más importantes desarrollos de la modernidad, el desarrollo tecnocientífico y la ampliación de derechos jurídicos de las personas. El cumplimiento de estos dos fundamentos, impulsados por la modernidad, y aquí estriba la gran paradoja de la misma, chocan con la estructura económica capitalista, basada en relacionar personas a través de mercancías que esas mismas personas producen y consumen, y cuyos frutos directos de su producción no son administrados por ellas. 12. El capital de Marx como una ontología crítica de la estructura de la modernidad. De ahí que Marx no sea un mero economista crítico del capitalismo. Es mucho más. El Capital, a juicio de Marzoa, no es solo una obra de nociología económica, sociológica e histórica, que lo es, sobre todo, una obra de ontología filosófica de la modernidad, que analiza la modernidad capitalista como aquella estructura económica, política e histórica en que todo aquello que existe, aún fuera del campo económico, solo puede realizarse históricamente dentro de ese mismo campo económico como mercancía. Nota 96. El economista soviético Isaac Ilich Rubin también concibe la obra de Marx en ese sentido. Estudiamos esta línea de análisis de Rubin en Santiago de Mesía 2012, Ontología y Nociología del Capitalismo en Isaac Ilich Rubin, ensayo sobre la teoría marxista del valor. Esto no significa que no existan fenómenos y objetos fuera de dicho campo, sino que el capitalismo concibe dichos fenómenos como potencialmente objetivados en forma de mercancía. Y por eso, solo el capitalismo ha tenido propiamente estructura económica, porque la vida humana precapitalista no ha podido, por su desarrollo, concebir dichos objetos y fenómenos como tales. Por eso la economía política, construida esencialmente por liberales, no puede concebir otro tipo de estructura económica racional que no sea la capitalista. Y por ello, consciente de ello, Marx entiende que una tarea fundamental para superar el modo de producción capitalista es la crítica de la economía política.
Una crítica radical, revolucionaria, que no puede reducirse a mero estudio económico o sociológico. Es una crítica filosófica, una nueva ontología. De ahí que a los liberales les cueste entender lo que Marx realiza en El Capital, obra inacabada, por cierto, al tratar de reducirlo a meras categorías económicas, que son las que justifican nociológicamente la modernidad. No pueden ver la crítica ontológica de la modernidad que realiza Marx partiendo del análisis ontológico de la mercancía. La ontología del capital nos enseña que el universo observable, todos los fenómenos y objetos del mismo, lo son dentro de un mundo históricamente determinado, el moderno. No significa que todos los fenómenos y objetos del universo observable sean mercancías. Significa, y aquí reside la potencialidad de la modernidad, esto es, de la estructura económica del modo de producción capitalista, que todos los fenómenos y objetos del universo observable han de poder potencialmente ser incorporadas a dicha modernidad como mercancías. Y, por tanto, son potencialmente convertibles en valores de uso y en magnitudes de cálculo intercambiadas entre sí. Por ello, todos esos fenómenos y objetos son potencialmente incorporables a la modernidad a través del trabajo humano aplicado a la razón instrumental tecnocientífica de la dialéctica de clases, estados e imperios, del modo de producción capitalista. Occidente, la modernidad, el capitalismo, todo lo mismo, entiende las cosas solo como cantidades de cosas, bien sea una unidad única, bien sea en unidades indefinidamente repetibles. Y en la medida en que así funciona la estructura económica moderna, la ley del valor, las ideologías que justifican la modernidad, entre ellas la economía política construida por los liberales, cumplen su función de ignorar o hacer ignorar dicho funcionamiento. Nota al pie 97. De ahí que, para Marx, el intercambio y cambio de mercancías sea un intercambio de tiempos de trabajo socialmente necesarios iguales, mientras que la estructura económica capitalista, cuya ideología máxima es la economía política, no interpreta así el intercambio de mercancías y lo reduce todo a satisfacción de necesidades individuales. El intercambio de mercancías lo describe Marx en sí, pero para la modernidad no lo es para sí. La ley del valor significa en la modernidad que el trabajo solo es efectivamente verdadero como trabajo abstracto, no como concreto. Debe ser socialmente reconocido para pasar por una medida objetiva, contrapuesta y ajena a otros. En resumen, la modernidad, Occidente, son una apariencia, que no una mentira, que ocultan la verdad ontológica de la estructura económica histórica basada en la mercancía. La modernidad, Occidente, el liberalismo y la economía política son ideología, es decir, son autointerpretación de la verdad. Una autointerpretación que, al no pretender rebasar la razón instrumental tecnocientífica que mantiene la estructura económica capitalista, es en el fondo nihilismo. Un nihilismo que también se ve a sí mismo irrebasable. Aunque Marx afirma, categórico, que la modernidad, Occidente y el capitalismo tienen finitud histórica. Capítulo 4. Socialismo. Una vía para reconstruir la modernidad alternativa iberófona desde la modernidad capitalista existente. 1. Dos grandes logros del capitalismo que el socialismo ha de perfeccionar: el desarrollo tecnocientífico y la objetivación de la información económica. Algo queda siempre de todo modo de producción anterior en los que le suceden. Según Marx, y siguiendo a Marzoa, de la modernidad heredará el modo de producción comunista dos elementos fundamentales. El primero es el desarrollo de las fuerzas productivas a través de la tecnociencia avanzada, que en el capitalismo, sin embargo, no puede efectuarse de manera sistemática, sin por ello dejar de reconocer los impresionantes avances que ha desarrollado, comparables por su impacto histórico a la revolución neolítica. El desarrollo tecnocientífico capitalista implica, debido a la crisis, el despilfarro de recursos materiales de forma irracional, debido a la anarquía de la producción. Por ello, afirma Marzoa que
El desarrollo de las fuerzas productivas impulsados por la ley del valor a través del sistema de mercado conduce al punto en el que la exigencia de racionalización se concreta en una necesidad de cálculo global único que choca con el propósito del sistema de mercado. Nota al pie, Felipe Martínez Marzoa, 1983. Aquí nota 98. Santiago de Mesilla, 2020b. En estas páginas se explica a nivel ontológico la distinción y dialéctica en nuestro materialismo político entre socialismo genérico, comunismo, y socialismo específico, socioeconómico y político. En el libro que está usted leyendo ahora nos ocupamos solo del socialismo específico, aunque algo diremos de su relación con el comunismo como modo de producción futuro que, supuestamente, vendría después de la transición socialista desde el capitalismo. La estructura económica moderna implica, cada vez más, la sustitución progresiva de procedimientos productivos meramente empíricos por otros matemáticamente planificables a través de cálculos que abarcan, con pocas fórmulas, zonas cada vez más amplias del globo terráqueo. De esta manera, y partiendo del análisis de Marx de la modernidad, el socialismo, entendido como transición entre el capitalismo y el comunismo, podría hacer uso de fenómenos económicos y tecnocientíficos desarrollados en la estructura económica capitalista que ya Marx previó pero que, en la época en que él escribió El Capital, no pudo haber desarrollado en toda su plenitud, o al menos no como ahora. Hablamos de la integración cada vez mayor de métodos empíricos de relaciones económicas en programas matemáticos de planificación y distribución. Esto implica que la fuerza de trabajo necesariamente humana pueda desplazarse de formas de manipulación directa de los materiales a otras operaciones cada vez más tecnocientíficas. Este cálculo cada vez más completo de las acciones de los sujetos en el campo económico es posible en tanto que los términos, relaciones, estructuras y referenciales de dicho campo puedan objetivarse cada vez más, neutralizando las operaciones de los trabajadores que las han producido. Es decir, la sustitución de procesos productivos con multitud de microoperaciones humanas contingentes, por otras automatizadas en las que la toma de decisiones se centren en procesos de cálculo tecnocientífico. El socialismo, por tanto, pone la razón instrumental capitalista al servicio de una razón realmente crítica, finalística y trascendental. Esto solo es posible cuando el sistema productivo es plena y simultáneamente conocible en la información que produce y procesa, sin opacidades. Solo entonces puede ser planificable. En resumen, cuando el conocimiento del aparato productivo sea un hecho de comunicación social general, en sentido pluralista, de abajo arriba y de arriba abajo, podrá ser posible la organización de una política económica socialista en el sentido marxista de la palabra. Esto nada tiene que ver con una autoridad planificadora sobre la sociedad atomizada de individuos. Se trata de un tipo de planificación pluralista socialista solo posible bajo una forma de Estado, la República Democrática, que es la forma que la dictadura revolucionaria del proletariado que Marx propuso en su crítica del programa de Gotha adoptaría durante la fase de transición del capitalismo al comunismo. 2. El socialismo como medio y no como fin en sí mismo, el papel del Estado. La crítica del programa de Gotha no se ocupa de qué forma ha de adoptar la dictadura revolucionaria del proletariado, que evolucionaría a partir de la última forma de Estado de la sociedad burguesa donde se va a ventilar definitivamente por la fuerza de las armas la lucha de clases, que no es otra cosa que la República Democrática según Marx. Tampoco se preocupa de analizar el posible estado futuro de la sociedad comunista. Marx escribe aquí Estado con mayúscula, dando a entender que en el modo de producción comunista seguirá existiendo el Estado, la sociedad política estatal, pero no sabe ni puede concebir de qué manera existirá. Así pues, y a pesar de las derivaciones que ha tenido posteriormente, incluso en vida Marx, el movimiento obrero y los partidos políticos inspirados en su filosofía, él no fue anarquista, y la construcción del socialismo y del comunismo en el sentido que Marx lo autorizó jamás tuvo un horizonte anarquista. El Estado seguirá existiendo en el comunismo, quizás como parte formal de una sociedad política postestatal civilizatoria,
en que la mercancía como unidad básica de la riqueza como capital más básico haya sido superada y en que la transformación potencial de todo ente real, material en mercancía también haya sido superada. Nota al pie 102. Karl Marx, crítica del programa de Gotha. Nota al pie 103. ¿Qué transformación sufrirá el Estado de la sociedad comunista? O en otros términos, ¿qué funciones sociales análogas a las actuales funciones del Estado subsistirán entonces? Esta pregunta solo puede contestarse científicamente, y por más que acoplemos mil maneras la palabra pueblo y la palabra Estado, no nos acercaremos ni un pero a la solución del problema. Con científicamente, Marx quiere decir cuando se llegue, si es que se llega a conocer dicha situación, el modo de producción comunista. 3. La modernidad capitalista como ideología. Ciencias, tecnologías y universalización de los derechos. La dictadura revolucionaria de la burguesía. Por tanto, el socialismo en el sentido de Marx, que es el que seguimos en el materialismo político, es un medio y no un fin, para superar la estructura económica moderna, que solo se conoce a sí misma, de manera aparente, a través de lo que llama Marx ideología. ¿Qué significa esto? La modernidad en el sentido estricto, la estructura económica del modo de producción capitalista, al reducir el trabajo concreto de los hombres a trabajo abstracto, determinado por el desarrollo tecnocientífico de las fuerzas productivas y por la competencia interempresarial en los mercados, niega estructuralmente las diferencias cualitativas entre los hombres, afirmando a escala ontológica, pero también empírica, las diferencias cuantitativas. De esta manera, los dos grandes logros históricos del modo de producción capitalista no serán la generación de riquezas ni el aumento demográfico de la población. Serán realmente la construcción de las ciencias como modo moderno de presencia de lo material en el mundo y la universalización del derecho en las democracias liberales como modo moderno de presencia del hombre e incluso de la sociedad civil en la vida política. Aunque en sociedades precapitalistas hubo ciencias y derecho, es en el capitalismo cuando ambas están más unidas, gracias a la estructura económica histórica conformada y a la universalización del intercambio de mercancías, pues cualquiera puede cambiar cualquier cosa con cualquiera, implicando de manera efectiva la libre comunicación y circulación de mercancías y de fuerza de trabajo en tanto que mercancía. Por ello, las reglas de juego jurídicas para todos requieren su universalización al coste que sea necesario. El capital no puede desarrollarse sin un sistema de garantías políticas, jurídicas y tecnocientíficas, a las que a su vez impulsa. El Estado es la sociedad política que, en su fase capitalista, se constituye en un poder basado en el derecho, que lo hace cumplir convirtiendo a los miembros de esa sociedad política en ciudadanos, borrando así sus diferencias de clase y sus relaciones en el conflicto capital-trabajo, pero también ejemplificando jurídicamente que burguesía y proletariado, aun siendo clases antagónicas en algunos momentos, también se necesitan mutuamente para que la estructura económica moderna siga siendo estable y recurrente en el tiempo, en un horizonte ilimitado que no infinito. Por ello, la estructura económica moderna requiere que toda la autoridad del Estado emane, en la República Democrática Capitalista, del sufragio universal. El Estado de este tipo ha de operar con leyes universales anteriores e independientes de cada caso concreto en que se aplique, por lo que hereda el derecho romano de raíz universalista y lo adapta a su sociedad política concreta. El ejercicio de estas mismas libertades requiere, para determinar las decisiones, el voto, que es personal, igual, abstracto, directo, secreto y libre. El Estado capitalista es aquel en que todas las cosas son, en alto o en potencia, mercancías, y por ello, todos sus habitantes son abstractamente iguales. Cada uno no es más que un cualquiera en sentido abstracto, no concreto, pues siempre hay diferencias e incluso se instauran privilegios, de jure o de facto, bien heredados de etapas precapitalistas, bien organizados de nuevas.
Que cada sujeto sea abstractamente un cualquiera en la democracia capitalista implica que un cualquiera puede incluso ser intercambiado por una cosa, por una mercancía. Esto solo es posible en una sociedad política que incorpore como elemento estructural a sí misma la compra-venta de fuerza de trabajo y la posibilidad y capacidad de concentración de la posesión de riquezas, de mercancías. Por ello, no puede haber capital sin que un cualquiera abstracto no sea libre, entre comillas, de cambiar las mercancías que posea con otros. Por eso la ley del valor no puede ser estructural en modos de producción premodernos, porque esta estructura económica moderna, en que todo ente es mercancía en acto o en potencia, solo puede darse en las formas de sociedad política capitalista y de manera acusada en las democracias liberales burguesas más avanzadas. Al mismo tiempo, esta igualdad abstracta entre unos cualquiera abstractos para intercambiar y acumular mercancías implica, necesariamente, la desigualdad en la posesión de mercancías de riqueza. Quien apenas posea nada solo podrá obtener mercancías poniendo en venta en los mercados su propia entidad física como fuerza de trabajo. Pero dicha puesta en venta solo será válida respetando el derecho, la legalidad, de la estructura económica moderna, mediante contratos. Esta legalidad democrática moderna implica que el hombre no es una mercancía, sino que se hace mercancía de manera libre, entre comillas, y en diversos momentos de su vida. Como afirma Marzoa, no se vende como sujeto, sino que vende su ser en la medida en que lo objetiva, en la medida en que su ser es un ser abstracto, un cualquiera, una cosa. Paradójicamente, solo en la democracia capitalista, en la sociedad de individuos libres e iguales en derechos y deberes, es posible esta abstracción y esta cosificación. El contenido real de las libertades civiles democráticas no es el derecho natural que legitima los bienes personales de cada uno, la propiedad privada personal o de los medios de producción de la riqueza social. No. El contenido real del ejercicio de las libertades democráticas capitalistas son las mercancías, que se producen, distribuyen, intercambian y consumen en el marco del campo económico capitalista, el único campo económico realmente existente como estructura económica entretejido por las ciencias, las tecnologías y el derecho. Las cosas solo son mercancías en acto y en potencia, incluyendo como elemento estructural de la sociedad política la concentración de la posesión de riqueza, mercancías, que permite la venta y la compra de fuerza de trabajo humana. Por eso, las libertades individuales, entre comillas, que todos seamos unos cualquiera en la modernidad propiamente dicha, son las libertades de los poseedores de mercancías en cuanto tales, o sea, de los poseedores reales de capital. Formalmente las leyes son iguales para todos, pero solo el capital se encuentra con la capacidad suficiente de ejercer sus derechos por encima de los que no poseen capital. El Estado capitalista garantiza que esto ocurra, así como la competencia entre poseedores y no poseedores, y su posible transformación en poseedores o en desposeídos. Por ello, la igualdad ante la ley, bandera de la modernidad, es en realidad la autoridad del capital, la dictadura revolucionaria de la burguesía. Revolucionaria en el sentido histórico, contra la autoridad absoluta y posfeudal, y en el que en sentido de la necesaria transformación de las relaciones sociales para que la estructura económica capitalista se siga manteniendo estable y permanente, pero contrarrevolucionaria frente al socialismo proletario, al que concibe como antinatural, o sea, contrario a la modernidad, aunque parta de ella. Así pues, ¿qué es el tal manido Estado democrático de derecho? Respuesta: la dictadura revolucionaria de la burguesía. Nota al pie. En ocasiones, la dictadura de la burguesía tiene que compartir o ceder su poder a otras fuerzas sociales para sobrevivir, bien en sistemas políticos democráticos, bien en dictatoriales, monarquías absolutas, dictaduras liberales en el sentido de Hayek, como la establecidas en Sudamérica en el siglo XX durante la Operación Cóndor, regímenes fascistas o nacionalsocialistas, democracias corporativistas o estados del bienestar basados en la llamada negociación colectiva entre patronal y sindicatos obreros socialdemócratas. En palabras de Marzoa, en caso de imposibilidad de conciliar unas ciertas libertades democráticas con la seguridad de la burguesía como clase,
Esta llega a tolerar y potenciar una autonomización excepcional del aparato de poder, incluso con la supresión formal de los derechos democráticos. Esto significa que la burguesía renuncia a determinar directamente la política. Sin embargo, estas son soluciones de urgencia, como afirmaba Ludwig von Mises en su texto Liberalismo, ya que, siguiendo de nuevo a Marzoa, no puede en ningún caso constituir a largo plazo una fórmula política que cree la seguridad y las garantías necesarias para la marcha normal de la economía capitalista. 4. La finitud de la modernidad realmente existente. Socialismo o barbarie. La modernidad es intrínsecamente revolucionaria. La dictadura de la burguesía que se sustenta sobre la existencia de sociedades políticas con mercados en que la ley del valor funcione de manera objetiva. Y es en la República Democrática Capitalista más avanzada en donde mejor se cumple esto. En expresión de Gustavo Bueno, si no existe el mercado, en el sentido que definimos en este texto, como estructura económica moderna, no existe la democracia. Al mismo tiempo, la dictadura de la burguesía, la modernidad, la ley del valor en definitiva, es el camino por el que se construye la racionalización tecnocientífica de la producción, pero a su vez constituye la imposibilidad de la realización sistemática de dicha racionalización. ¿Por qué? Porque la integración de todos los fenómenos del campo económico en cálculos económicos unificados que posibiliten una planificación económica pluralista, socialista marxista, solo puede darse mediante la transparencia total del aparato productivo, mediante el control constitutivo de la comunicación social en general, incompatible con la anarquía de la producción típicamente capitalista, corregida mediante intervención estatal burguesa. Esto implica, a juicio de Marx, que la República Democrática Burguesa, último episodio de la dialéctica de clases, estados e imperios en sentido capitalista, solo podrá pasar de tomarse a sí misma como el reino milenario del hombre, perspectiva fanática que Bueno denominó fundamentalismo democrático, a tomarse como momento de transición de la modernidad a la comunidad política postcapitalista, superadora del trabajo abstracto, de ciudadano cualquiera abstracto y de la mercancía como unidad básica de la riqueza material, a través de la dictadura revolucionaria del proletariado, es decir, del socialismo. Para Marx, el estado de cosas actual, la modernidad, es históricamente finita, y su finitud puede cumplirse de dos maneras, o bien mediante una república democrática socialista basada en la racionalización de la tecnocientífica y en el control obrero de los cálculos económicos unificados que permitan la planificación económica y la transparencia transparente y plural de información, asumiendo el patrimonio histórico más positivo de la modernidad, el desarrollo tecnocientífico y la universalización de derechos en la propia sociedad política capitalista y democrática, pero superándolo. O bien mediante la destrucción o descomposición de la propia modernidad, fruto de sus propios conflictos y contradicciones internas, hacia el nihilismo más extremo, la posmodernidad, la izquierda indefinida, el anarcocapitalismo, el minarquismo, la teoría de la escuela austriaca, etc. Sintéticamente, Rosa Luxemburgo lo resumió así: de las cenizas del capitalismo solo pueden resultar dos opciones, socialismo o barbarie. Pero en un caso como en otro, el proceso de la modernidad realmente existente, del modo de producción capitalista, puede terminar mediante procesos revolucionarios en el seno de los sistemas políticos liberales más democráticos y avanzados. Pero la revolución puede ser socialista y obrera, o puede ser nihilista, atomizadora y balcanizadora. La modernidad empezó mediante revoluciones. La revolución es su característica intrínseca, su esencia, pues han sido revoluciones políticas las que han ido construyendo y avanzando la modernidad, la estructura económica capitalista. Y nada hace pensar que la modernidad, la estructura económica capitalista, no acabe con revoluciones. De la misma manera en que la estructura económica capitalista se caracteriza, en acto y en potencia, por transformar toda realidad físico-corpórea que encuentre a su paso en mercancía, dicha estructura es también, en acto o en potencia, revolucionaria. Es decir, la posibilidad de la revolución, incluso para acabar con dicha estructura económica, es algo intrínseco, esencial a la misma.
Por ello, revoluciones burguesas y obreras, liberales y socialistas, son dos caras del mismo fenómeno, de la estructura económica capitalista. Por eso, el socialismo no es la antítesis del capitalismo, ni en los socialismos marxistas, ni en los no marxistas o antimarxistas. En todos estos casos, la revolución es la única vía política posible que tiene la modernidad de conservarse y también el único posible cumplimiento o acabamiento de la modernidad. 5. De la planificación económica general de la modernidad a la planificación económica postcapitalista. La modernidad capitalista es la única estructura económica que ha existido en la historia porque es la única, por ahora, que tiene un campo, el económico, con categorías que le son propias, que son materiales, físico-corpóreas y medibles, matematizables. Nota al pie 107. Santiago Armesilla, 2018, La economía en 100 preguntas. Los liberales afirman con petulancia que si no se es liberal no se sabe de economía. Como dijimos en el cuerpo de texto antes, como toda falsedad, esta tiene su parte de verdad. Pues han sido los liberales y particularmente, aunque no exclusivamente, los clásicos y los neoclásicos los que han construido el campo de la economía política. Eso sí, un campo más tecnológico que científico en realidad. Y son categorías que, en tanto que instituciones culturales, tienen una circularidad independiente de los sujetos que las producen, distribuyen y consumen al tiempo que determina e influye en las relaciones entre estos sujetos y con esas mismas cosas. De esta manera, los sujetos quedan categorizados, cosificados, convertidos en fuerza de trabajo, tanto en acto ya circulando en los mercados de trabajo como en potencia, mediante la institucionalización de un sistema educativo encaminado a convertir los sujetos en fuerzas de trabajo, pero también mediante la existencia de un ejército industrial de reserva. Los parados o desempleados para nosotros en Colombia o en Latinoamérica, en busca de empleo. Todas las categorías de la estructura económica capitalista son, en principio, reproducibles empezando por las propias mercancías, unidad básica de dicha estructura económica. La economía política es, a juicio de Marzoa, la disciplina del conocimiento por excelencia de la modernidad, junto con la física y la biología. El modo físico-matemático de conocimiento que todas ellas comparten, y en particular la primera, significa la posibilidad de dominio tecnocientífico, jurídico y geopolítico de las categorías de dicha estructura económica. Dominio que significa que las categorías del campo económico son reproducibles y suprimibles, integrables en una planificación económica general. En Marx, la ontología de la mercancía que presenta en el capital se desarrolla históricamente como la construcción de una estructura, la de la sociedad política moderna. La formación histórica de la estructura económica moderna es, debido a esto, esencialmente económico-política, y a su vez está determinada ontológicamente por el mismo concepto de estructura. La realización y reproducción material de la estructura económica capitalista comporta su propio modo determinado de finitud. Y, por ello, y aquí entra la cuestión del socialismo, puede ser sustituida por la planificación consciente. Nota pie 108, Santiago Armesilla 2020b. Tal sustitución de la estructura económica moderna por otra poscapitalista requiere sustituir el carácter espontáneo del orden capitalista por una planificación pluralista de las categorías económicas, posible mediante el conocimiento transparente de las mismas en una república democrática socialista. Como la modernidad es, en esencia, la posibilidad de la revolución, esta implica la intervención sobre la propia realidad de la estructura, su puesta entre paréntesis y su desplazamiento hacia una planificación socialista. Dicha planificación no está garantizada por la estructura económica capitalista, aunque la necesite en gran medida para mantenerse y evolucionar. El capitalismo tiende necesariamente hacia la planificación económica debido al desarrollo de las fuerzas productivas que comporta, pero la contradicción entre fuerzas productivas, desarrollo tecnocientífico y relaciones de producción, dialéctica de clases, estados e imperios en sentido moderno capitalista,
no termina de resolverse por el mantenimiento político y jurídico de la anarquía del capital. El capitalismo proporciona la posibilidad de dominar las categorías del campo económico-político, pero no todavía la posibilidad de desconectar dichas categorías de la estructura económica capitalista. Y este es el fundamento ontológico de la ley del valor en Marx. Pero, no obstante, la posibilidad de desconexión por vía revolucionaria de las categorías del campo económico de la estructura económica moderna está posibilitada ontológicamente por la propia modernidad. El modo de producción capitalista introduce por primera vez en la historia el principio de desarrollo ilimitado ampliado de las fuerzas productivas. Pero, y aquí radica la contradicción principal del capitalismo, para hacer efectivo el desarrollo ilimitado de dichas fuerzas es necesario superar el modo de producción capitalista. El capitalismo introduce por primera vez en la historia el principio de racionalidad económica, pero lo hace mediante la irracionalidad misma, basada en la toma de decisiones privadas en el marco de las relaciones de producción, solo corregida mediante intervención estatal, las cuales no han de ser explicadas ni entendidas gracias a un supuesto orden espontáneo, entre comillas, garantizando por la anarquía de la producción y por la confluencia de los agentes económicos en la búsqueda de su egoísmo individual, sin el cual no sería posible, según los defensores liberales del capitalismo, el bienestar social. Una planificación pluralista y socialista de la economía permitiría un conocimiento más transparente, más democrático, de los fenómenos del campo económico-político, absorbiendo las mejores iniciativas de las personas y reproduciéndolas por el bien común, sin opacidades ni decisiones arbitrarias, públicas o privadas. El modo de producción capitalista por primera vez en la historia ha racionalizado la producción general de en las sociedades políticas. Ha elevado la productividad con respecto a modos de producción anteriores, ha ajustado el tiempo de trabajo real, concreto, al tiempo de trabajo socialmente necesario, abstracto, fruto de la competencia y del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero lo ha hecho siendo a su vez negación de propio principio a aplicar, lo que se plasma en las estructurales y cíclicas crisis económicas, cuya función necesaria es la reestructuración del sistema económico y productivo. Ahora bien, dicha reestructuración en las crisis se hace con el despilfarro improductivo de recursos materiales y humanos más grande jamás conocido en la historia. El modo de producción capitalista hace posible la matematización y la planificación de los procesos productivos, su organización mediante el desarrollo tecnocientífico, pero lo hace reduciendo y limitando dicha objetivación de los procesos económicos al ámbito de la empresa privada, no sin resistencias y con la indicación del Estado. En la modernidad capitalista, las empresas se relacionan entre sí con la administración pública a escala nacional e internacional mediante vínculos de mercado, no tecnocientífico en un sentido amplio. Para el capital, la tecnociencia es un instrumento. Por ello, sus operaciones típicas conducen a situaciones en que el dominio privado legal del aparato productivo lleva a situaciones de irracionalidad en la asignación de recursos. Lo que el capitalismo posibilita, pero también trata de impedir, es el conocimiento y control efectivos, en cualquier momento y lugar, y por cualquier persona, de los procesos productivos, distributivos y de consumo de los fenómenos económicos, teniendo como base única para ello una preparación científica abstracta, fruto de la formación educativa y laboral de la fuerza de trabajo. La racionalidad tecnocientífica capitalista lo es de procesos parciales, sistemas de producción, dentro de unidades también parciales, empresas privadas, que se relacionan sin seguir criterios de racionalidad tecnocientífica de conjunto, a la medida de una sociedad política. El socialismo no será más que la transformación de la sociedad política en autoridad planificadora, siendo el grueso de esa sociedad política los trabajadores según Marx. Convertir a los trabajadores en autoridad planificadora, en tanto que clase mayoritaria, solo es posible partiendo de la estructura económica capitalista, que es quien ha puesto las bases para ello. Las características físicas y tecnocientíficas que posibilitan la planificación son las mismas que capacitan a todo trabajador a entender el proceso productivo en su conjunto. Y la única vía por la que todos los elementos de dicho proceso puedan ser controlados y conocidos casi simultáneamente, gracias a la tecnociencia informática actual, es que ese control político y jurídico de la tecnociencia por parte de los trabajadores constituya un hecho de comunicación social general. Nota al pie 109.
Felipe Martínez Marzoa, 1983. Esta, a su vez, implica el desarrollo de las posibilidades casi ilimitadas de manipulación de todo lo físico corpóreo, incluyendo el propio cuerpo físico orgánico de las personas. Esto es el socialismo, una posibilidad revolucionaria alternativa a la otra posibilidad, la barbarie, la atomización moral y balcanización social, el nihilismo, que puede ser la otra vía por la que, revolucionariamente, acabe el capitalismo mediante el hundimiento de las clases beligerantes, burguesía y proletariado, como refirieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848. A juicio de Marzoa, ni socialismo ni barbarie son inevitables. Lo único inevitable es la finitud del capitalismo, por pura ley de la entropía, y que se desarrolle una alternativa al mismo. Nota el pie 110. Santiago Hermesilla, 2021. A Marxist Transhumanins, New Proposals, Journal of Marxism and Interdisciplinary Inquiry, Volume 12, Number 1, Winter 2021. Nota pie 111. La segunda ley de la termodinámica sostiene que todos los procesos que se suceden se realizan de forma que siempre aumente el desorden en ellos y con ello la entropía. Nota el pie 112. La posibilidad en sentido escatológico de la barbarie la desarrolla el economista español Santiago Niño Becerra en su obra Capitalismo, 1679-2065. 6. Las clases sociales en la estructura económica moderna. Burguesía y proletariado, su conflicto e interdependencia mutua. La modernidad oculta la ley del valor. De los trabajadores, el proletariado es la parte del mismo cuya definición y constitución tiene lugar en la propia operación del capital. Son los productores directos de valor y, por tanto, de plusvalor. Solo el proletariado y la burguesía son clases avanzadas respecto al desarrollo de la sociedad moderna. La gran burguesía son los dueños legales del capital y de los medios de producción de la riqueza social, es decir, de la riqueza esencial de la estructura económica de una sociedad política capitalista en el marco de todas las ramas de las relaciones de producción. Producción, distribución, intercambio, cambio y consumo. El proletariado está marcado por el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco del desarrollo tecnocientífico. Mientras que la burguesía, y sobre todo la gran burguesía como clase revolucionaria, aporta la ideología de la modernidad de Occidente a la historia, la tríada, liberalismo, capitalismo, democracia, a la que habría que sumar el protestantismo como justificación teológica de la modernidad, el proletariado no aporta a la historia ninguna ideología que fuese proletaria en vez de burguesa. Esto es así porque el fenómeno moderno que Marx denomina ideología se basa en la justificación e incluso ocultación de la ley del valor. Por ejemplo, justificando el plusvalor como la legítima ganancia del capitalista al arriesgar e invertir en un capital que necesita para revalorizarse a trabajadores por cuenta ajena, falsos autónomos o trades. El plusvalor, como los impuestos, no son un robo, sino partes esenciales y fundamentales para el mantenimiento de la sociedad moderna, legal y legítimamente pertenecientes a la gran burguesía, la dueña de los medios de producción de la riqueza social en todas las ramas de las relaciones de producción, y al Estado, que esa gran burguesía domina, aun cuando solo necesite como medio, incluso, para tratar de erigirse en la globalización como una oligarquía económica financiera por encima de las soberanías nacionales, justificada mediante la ideología del llamado globalismo. Esa gran burguesía, que trata en algunos casos y vía financiera de convertirse en oligarquía cosmopolita, comparte, junto al proletariado, la misma estructura económica, surgen con ella y, por tanto, toda la ideología gran burguesa desaparecerá cuando desaparezca la estructura económica moderna y con ella también el proletariado producto de la misma. 7. El conflicto entre salarios y plusvalor. El socialismo como antídoto contra el nihilismo al que puede derivar el capitalismo. La burguesía construye la sociedad política moderna como un todo, siendo ella la parte operante dirigente desde finales del siglo XVIII hasta ahora.
al menos en los países capitalistas más avanzados. El proletariado que vende su fuerza de trabajo solo puede existir como clase en la estructura económica capitalista. Por ello, el carácter de clase del proletariado, a diferencia del de la burguesía, se conforma para sí y no en sí. En la propia acción de venta de su fuerza de trabajo, los proletarios se encuentran en una determinada relación de lucha en la misma estructura económica moderna, porque las condiciones del contrato de venta de la fuerza de trabajo han de justificarse dividiendo el valor constituido en el proceso de trabajo en dos sumandos, salario y plusvalor. Si uno aumenta, el otro disminuye. Y de ahí la dialéctica de clases entre proletariado y burguesía, cuya relación de dependencia mutua en la estructura económica moderna es conflictiva. El ajuste entre salario y plusvalor obliga a ambas clases a organizarse y luchar mediante patronales burguesas y sindicatos de clase, o mediante bancos mundiales, fondos monetarios internacionales y clubes Bilderberg, así como imperios depredadores capitalistas contra repúblicas democráticas socialistas de gran tamaño como la URSS o la actual China. La ley del valor que analizó Marx ha de ser desconocida por el proletariado, porque si la conociera, si los trabajadores entendieran por qué y cómo ocurren las cosas que los afectan como clase, determinarían organizarse para dar carpetazo a la estructura económica de la modernidad. Y es ahí cuando llega la revolución, que desde la perspectiva del materialismo político no es otra cosa que la desarticulación vía socialista de la ley del valor y la integración de toda la producción en una planificación pluralista asumida por toda la sociedad política. La premisa fundamental para que esto ocurra es el establecimiento de una república democrática socialista, de una dictadura revolucionaria del proletariado que acabe con la dictadura contrarrevolucionaria de la burguesía. La revolución socialista comienza con la destrucción del aparato estatal burgués, conservando su unidad formal y algunas de sus instituciones que sean funcionales al nuevo orden, y con la instauración del Estado republicano obrero, unitario y centralista. La ley del valor seguirá subsistiendo durante la revolución, pero la transición socialista al comunismo no será otra cosa que el ejercicio no espontáneo del poder político económico y con ello la destrucción de la ley del valor. El concepto de dictadura revolucionaria del proletariado implica que los agentes económicos no actuarán espontáneamente, sino libremente dentro de un plan general pluralista, es decir, con momentos de centralización y descentralización de la política económica y dirigidos por una clase, el proletariado, que durante el proceso ha de desaparecer, junto a la burguesía, para convertir a los sujetos en meros profesionales técnicos administradores de la comunidad política. La forma jurídico-política de la dictadura revolucionaria del proletariado solo puede ser, según Marx, la república democrática, forma ideal de sociedad moderna, burguesa, pero que en el capitalismo nunca llega a realizarse por completo debido a la anarquía del capital. El proyecto revolucionario socialista ha de ser explícitamente el de la república democrática. Y es en esta república democrática socialista donde la etapa final de la dialéctica de clases moderna capitalista se ha de decidir. El socialismo asume la forma jurídico-política definitiva de la modernidad burguesa, pero para dar carpetazo. La República Democrática Socialista solo puede partir de los elementos desarrollados por la República Democrática Capitalista porque, siguiendo la ley del valor que seguirá operativa en el socialismo, la planificación pluralista del campo económico no parte de una ciencia obrera, entre comillas, inexistente opuesta a la ciencia burguesa, entre comillas, sino de las tecnologías y las ciencias realmente existentes, las desarrolladas en la historia. Para Marx, el socialismo es la conservación de lo mejor de la modernidad, la tecnociencia y la universalización del derecho, y la eliminación de lo peor, la anarquía de la producción, el darwinismo social y el individualismo. Una conservación de lo mejor que, a su vez, al finalizar la etapa socialista, acaba con la estructura económica moderna e impide su liquidación abstracta en expresión de Marxova. La liquidación abstracta de la modernidad es la profundización de la anarquía de la producción en el individualismo y el darwinismo social. El socialismo evitaría la caída al nihilismo, a que puede llevarnos el capitalismo. Nota P 114. El nihilismo sería el rechazo a todo lo sólido, la profanación de todo lo sagrado, en expresión de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848.
En materia sociopolítica, el nihilismo hoy estaría representado por el auge de la izquierda indefinida, movimientos sociales, ONGs, intelectuales y artistas y grupos políticos partidarios del feminismo, el animalismo, el ecologismo, el democratismo, el etnicismo, el movimiento queer, la filosofía postmoderna, etc. Y la derecha extravagante, el neofeudalismo separatista étnico, el indigenismo, el anarcocapitalismo, etc. 8. El socialismo no es anticapitalista, sino postcapitalista. La posibilidad del socialismo se da en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas a que conduce el capitalismo. Por eso, ser socialista no es ser anticapitalista, sino postcapitalista. Al menos si hablamos de un socialismo marxista conducente a un modo de producción comunista. El socialismo ha de ser la aplicación consecuente del principio de desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas. La cursiva en ilimitado es necesaria porque sabemos que los recursos de nuestro planeta Tierra no son infinitos. Pero al contrario de que es de crecimiento, el socialismo marxista debe aspirar a poder desarrollar las fuerzas productivas más allá de las fronteras físicas de la geología y la biosfera terrestres. Los recursos nunca son infinitos, pero la producción y reproducción ampliada de las fuerzas productivas, tanto en el capitalismo a pesar de la anarquía de la producción, como en la producción tecnocientífica mediante una planificación pluralista socialista, permite su uso ilimitado, es decir, de ciclo largo ampliado. Nota del pie 115. Santiago Hermesilla 2020b. La escala de Kardashev es un ejemplo de esta idea marxista de desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas en el socialismo y en el comunismo a escala de civilizaciones. En la literatura, la posibilidad de este rebasamiento la explora el paleontólogo y escritor Iván Efremov en su novela La nebulosa de Andrómeda. Recomiendo la edición del 2018 de la editorial Templando el Acero para aquellos que quieran leer esta obra en español. El tiempo de trabajo socialmente necesario determinado por el desarrollo de las fuerzas productivas y la competencia entre capitales, el trabajo abstracto, es introducido históricamente por el capitalismo al posibilitar la competencia entre tiempos de trabajo concretos para que el más socialmente óptimo sirva de regla o canon para los demás, hasta que otro le suple y se convierte en la nueva regla o canon del trabajo abstracto. El trabajo abstracto es la sustancia del valor. La organización socialista de la producción también se basaría en sus primeras etapas de desarrollo en esta sustancia del valor. Esta es una magnitud a la que poder reducir costes de producción, algo imposible sin cálculo económico de procesos productivos. Solo posible mediante la planificación económica. Siempre ha existido planificación económica, pero ha sido el capitalismo quien la ha desarrollado tecnocientíficamente, y es el socialismo el que la organiza de manera transparente para toda la sociedad política.